Antes de entrar en detalles sobre la noticia, no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta a mis vídeos. Vean la noticia hasta el final y compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Que la disfruten. El mundo del espectáculo turco se ha visto sacudido una vez más por uno de los eventos más impactantes y controvertidos de los últimos años. Afsanur Sancaktutan, quien se ha convertido en uno de los rostros más solicitados de la pantalla a pesar de su corta edad, está en el centro de atención esta vez no por los proyectos en los que ha participado, sino por una investigación en la que está involucrada. Además, no se trata de una simple acusación, se refiere a un proceso llevado a cabo directamente por las autoridades públicas y respaldado por informes oficiales. Sin embargo, lo más llamativo del evento es la postura clara y firme de Sancaktutan ante estas acusaciones. Todo comenzó con la filtración a la prensa de detalles de una investigación exhaustiva realizada por la Fiscalía General de Estambul. En este proceso, que incluyó a figuras públicas, se tomaron diversas muestras biológicas de los sospechosos. Los análisis de muestras de sangre, orina y, especialmente, cabello, se consideran entre los métodos más fiables de la medicina forense moderna. Estos análisis pueden revelar no solo el consumo inmediato, sino también si hubo consumo de sustancias en un periodo de tiempo específico en el pasado. El informe elaborado como resultado de las investigaciones cambió por completo el curso de los acontecimientos. El informe, preparado por el Instituto de Medicina Forense, anunció que los resultados de las pruebas de 3 personas fueron positivos: Afsanur Sancaktutan, Emir Kanrek, conocido por su estilo único en el mundo de la música, y Ogun Alibas, menos conocido por el público. El informe especificó que se encontraron cocaína y metabolitos relacionados en las muestras de cabello. Tras hacerse pública esta información, las redes sociales se revolucionaron. Por un lado, hubo sorpresa, por otro, curiosidad y, por supuesto, un intenso debate. Mientras que los fans de Afsanur Sancaktutan luchaban por asimilar la noticia, algunos enfatizaron la gravedad de los informes oficiales. Sin embargo, todos se preguntaban, ¿cómo respondería la joven actriz a estas acusaciones? La esperada declaración no tardó en llegar. Sancaktutan rompió su silencio con una extensa e impactante declaración en su cuenta de redes sociales. Las expresiones que utilizó en su declaración reflejaban tanto una enérgica negación como una profunda sorpresa. La declaración de la actriz: jamás he visto ni consumido la sustancia prohibida mencionada en las noticias a lo largo de mi vida, demostró que negaba categóricamente las acusaciones. Estas palabras no eran simplemente una defensa, sino también un poderoso mensaje al público. Uno de los puntos más destacados de la declaración de Sancaktutan fue su declaración explícita de que solicitaría una nueva prueba. La actriz afirmó que apelaría ante las autoridades oficiales de la República de Turquía, expresando su convicción de que los resultados eran inexactos y que se había producido una confusión. Esta acción indicaba que el incidente no se quedaría en una simple noticia sensacionalista, sino que se transformaría en una batalla legal. La frase más crucial se interpretó como: estoy segura de que hubo una confusión. Esta declaración va más allá de una simple negación, sugiriendo que el proceso pudo deberse a un error técnico o administrativo. En este punto, surgen diversas posibilidades: la posibilidad de que se hayan mezclado las muestras, problemas técnicos en los análisis de laboratorio o posibles errores en su procesamiento. Por supuesto, ninguna de estas hipótesis se ha confirmado aún, pero la clara objeción de la actriz le ha dado al incidente una dimensión diferente. Por otro lado, no se debe ignorar la presión psicológica que estas situaciones generan en las figuras públicas. Las palabras de Afsanur Sancaktutan: estoy muy sorprendida y muy triste, demuestran claramente que la situación que está viviendo conlleva no solo una carga legal, sino también emocional. La visibilidad que conlleva la fama alcanzada a una edad temprana puede convertirse en una presión mucho mayor en momentos de crisis como este. Desde la perspectiva del mundo del espectáculo, este suceso ha provocado no solo una crisis individual, sino también un debate sectorial. Las investigaciones que involucran a figuras famosas siempre atraen una intensa atención pública. Sin embargo, este interés suele derivar en una mezcla de información y especulación.
Esto puede afectar directamente tanto la reputación de las personas involucradas como el buen desarrollo del proceso. La polarización que se generó en las redes sociales fue uno de los ejemplos más claros de esto. Mientras un grupo apoyaba a la actriz, afirmando, "Confiamos en Afsanur, esto debe ser un error", el otro grupo adoptó una postura más cautelosa, declarando, "El informe forense no puede tomarse a la ligera". Esta situación puso de manifiesto, una vez más, las diferentes dinámicas sociales respecto a este tipo de sucesos desde el punto de vista legal. Existen varias posibilidades importantes. En primer lugar, no está claro cómo se desarrollará el proceso de repetición de pruebas solicitado por Sankaktutan. Si las pruebas se repiten y arrojan resultados diferentes, esto podría alterar por completo el curso de la investigación. Además, análisis adicionales en laboratorios independientes podrían ser cruciales para esclarecer la situación. En medio de todos estos acontecimientos, una de las preguntas más apremiantes es cómo afectará esto a la carrera de Sankaktutan. El actor, frecuentemente mencionado en proyectos recientes, se enfrenta a esta crisis justo en pleno ascenso a la fama. Tales acusaciones, sean ciertas o no, pueden tener un fuerte impacto en la percepción pública. Si se demuestra que el actor tiene razón, esto podría fortalecer aún más su reputación. Sin embargo, en el caso contrario, las graves consecuencias para su carrera son inevitables. Por lo tanto, el proceso que se avecina será crucial no solo legalmente, sino también profesionalmente. En conclusión, este incidente que involucra a Afsanur Sankaktutan parece estar lejos de ser una simple noticia sensacionalista olvidada rápidamente. Tanto el proceso oficial como la firme postura de la actriz indican que el suceso permanecerá en el ojo público durante un tiempo considerable. Por ahora, la única certeza es que existen dos versiones contradictorias, informes oficiales por un lado y una declaración que los niega rotundamente por el otro. Solo el tiempo y una investigación exhaustiva revelarán cuál es la verdad. Sin embargo, la declaración de Sankaktutan, "Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para descubrir la verdad", ya demuestra que este proceso se llevará hasta el final y no se cerrará fácilmente. El mundo de las noticias de farándula y el público esperan con impaciencia los próximos acontecimientos.